Imagina que mañana te despiertas y el pan cuesta el doble. No porque la cosecha falló, no porque el panadero subió los precios, sino porque en algún lugar del mundo, a miles de kilómetros de tu casa, alguien cruzó una frontera con tanques. Y tú, que nunca pediste esa guerra, ya la estás pagando. Eso no es una hipótesis. Es lo que ocurrió en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y el precio del trigo en los mercados globales subió más del 50% en semanas. Familias en Egipto, en Líbano, en países de África subsahariana que no tienen nada que ver con ese conflicto, se despertaron con un problema que nadie les había anunciado. El pan había desaparecido de su presupuesto. Las guerras no se quedan en el campo de batalla, viajan. Viajan a través de los precios, de las cadenas de suministro, de los mercados financieros, y llegan a tu mesa, a tu bolsillo, a tu vida cotidiana con una velocidad y una brutalidad que ningún noticiero te prepara para entender. Hoy vamos a cambiar eso. El primer efecto de una guerra que casi nadie menciona no es la destrucción, es el miedo. Y el miedo, en economía, tiene un nombre técnico. Se llama incertidumbre. Y la incertidumbre destruye algo que los mercados necesitan para funcionar más que nada más: la confianza. Cuando los inversores pierden confianza, el dinero se mueve, se escapa de los países en conflicto y de sus vecinos. Las monedas caen, los mercados de valores colapsan, y ese colapso, que parece un fenómeno abstracto de pantallas y números, tiene consecuencias físicas, reales, en el mundo de las personas comunes. El peso de tus ahorros vale menos, el crédito se encarece, los despidos llegan, y todo eso ocurre antes de que caiga el primer misil. Antes. Pero lo que viene después es más oscuro todavía. Cuando un gobierno entra en guerra, el gasto se dispara. Armas, logística, hospitales de campaña, comunicaciones militares. Todo cuesta. Y cuando los ingresos fiscales colapsan porque la economía civil está en crisis, los gobiernos tienen una sola salida rápida: imprimir dinero. El resultado es predecible y devastador. Durante la Guerra Civil Americana, el índice de precios de los productos básicos en el sur confederado subió un promedio de 10% cada mes durante 31 meses consecutivos. Cada mes, 10% más caro. Al final de la guerra, los precios eran 92 veces más altos que al inicio. ¿Puedes imaginarlo? Lo que costaba $1 al empezar la guerra, costaba $92 al terminar. Y eso fue hace 150 años, en un conflicto regional. Con las economías interconectadas de hoy, el efecto se multiplica y se propaga con una velocidad que los economistas del siglo XIX nunca pudieron prever. Alemania lo vivió en su versión más extrema después de la Primera Guerra Mundial. Las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles aplastaron a una economía ya devastada. El gobierno imprimió billetes para sobrevivir. En 1923, la hiperinflación llegó a un nivel que hoy parece imposible. Una carretilla llena de billetes para comprar un pan. Personas quemando dinero en las chimeneas porque era más barato que la leña. Ahorros de vida entera, de familias enteras, convertidos en papel sin valor en cuestión de semanas. Pero la economía destruida no fue solo una tragedia humanitaria, fue el caldo de cultivo que alimentó el resentimiento, la desesperanza y el extremismo político que llevó al mundo a una segunda guerra 20 años después. Cada guerra tiene dos historias. La primera es la que cuentan los monumentos, las imágenes, la distancia entre lágrimas y migrantes y el fuego de misiles. La segunda historia no aparece en los monumentos, aparece en los balances contables. La ruina económica de la guerra no termina cuando se firman los armisticios. Termina, si es que termina, en las próximas generaciones. Hay algo más que pocos saben y que cambia completamente la forma en que ves los conflictos modernos. Las guerras no solo destruyen riqueza, también la crean, pero no para todos. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las economías de casi todos los países en conflicto colapsaban, la economía estadounidense experimentó algo diferente. El desempleo cayó al 1.2%, el PIB creció 75% entre 1940 y 1945. Las ventas en tiendas departamentales en noviembre de 1944 fueron las más altas de cualquier mes en toda la historia del país hasta ese momento. ¿En medio de la guerra más devastadora de la historia humana? Sí, porque Estados Unidos produjo las armas, pero no las usó en su propio territorio. Ese es el detalle que lo cambia todo.
Los países que fabrican los instrumentos de guerra y los venden desde la distancia experimentan algo completamente diferente a los países donde la guerra ocurre. Y ese patrón no es una anomalía histórica, es un modelo. La industria de defensa global facturó más de 600.000 millones de dólares en 2022. El mismo año en que Ucrania ardía, los precios del trigo disparaban la inflación en 3 continentes y millones de personas huían de sus casas. 600.000 millones. Y las acciones de Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman subieron más del 20 y 30% ese mismo año. Pero lo más perturbador no es que alguien gane con la guerra. Es lo que la guerra le hace a la vida cotidiana de las personas que no eligieron estar en ella. El sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial duró 872 días, más de 2 años. En ese tiempo la ciudad quedó completamente bloqueada, sin comida, sin calefacción, sin suministros básicos. Las personas comían pegamento, cuero de zapatos, ratas. Más de 1 millón de civiles murieron, la mayoría de hambre. 1 millón de personas, no en el campo de batalla, en su ciudad, en sus casas. Y no fue la única vez que el hambre fue usada como arma deliberada. Yemen, Siria, Gaza. El siglo XXI está lleno de ejemplos documentados donde cortar el acceso a alimentos se convirtió en táctica militar. Tan documentados que en 2018 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución declarando que usar el hambre como método de guerra puede constituir un crimen de guerra. Puede constituir. En 2018. Como si el mundo necesitara casi un siglo de evidencia para llegar a esa conclusión. Y aquí está la parte que nadie te dice cuando empieza una guerra. No importa dónde ocurra, no importa si está a 5.000 kilómetros de donde vives, no importa si nunca escucharás un disparo ni verás un tanque por tu ventana. La guerra ya está en tu economía. Está en el precio de la gasolina que le pones a tu coche, en el valor de tu moneda, en la tasa de interés que te cobra el banco, en el precio del aceite, del trigo, del fertilizante que hace posible el alimento que pones en tu mesa. El mundo está demasiado conectado para que ninguna guerra sea solo de alguien más. Y mientras eso no cambie, la pregunta no es si la próxima guerra te afectará. La pregunta es, ¿cuánto? Y si cuando llegue, estarás mirando las llamas o entendiendo de dónde vienen.